damos gracias al Señor por esta oportunidad, ¿no verdad? Decíamos y veníamos haciendo este tiempo que no estamos grabando, pero que lo tenemos un poquitín antes para poder agradecer al Señor tantas cosas como el Señor permite que este pueblo siga reuniéndose. A pesar de las restricciones que tenemos, nos podemos ver y nos podemos reunir. Y eso para mí es un privilegio. Agradecer al Señor también que no solo nosotros, sino las diferentes iglesias que hay en Canarias, especialmente hoy representada por la Iglesia de Las Palmas, que tenemos aquí a Séfora y Álvaro. Oremos por las iglesias. Aquí en Tenerife tenemos representada nuestra iglesia madre, la Iglesia Benecer en San Matías, pero también nos acordamos Fuente de Vida, que esta tarde tendrá el culto. Y también nos acordamos de la iglesia, primera iglesia bautista Santa Cruz, igual que nosotros, un grupo de 4 iglesias en Tenerife que el Señor está bendiciendo grandemente. Y debemos orar por ellas. Entre los anuncios que tenemos en esta semana, pues casi con un puente bastante considerable para algunos, para los estudiantes especialmente y los que vivimos de la educación, pues creo que estamos disfrutando estos días de descanso, pero también con las restricciones. Creo que somos llamados como iglesia a ser responsables allí donde estemos, a evitar lugares donde las autoridades establecen que no debemos estar y debemos que ser siempre ejemplo, porque el que es cristiano aquí y fuera de aquí. De hecho, la práctica es fuera de aquí. La teoría aquí la recibimos del Señor, pero tenemos que llevar la práctica día a día. Y también acordarnos de nuestros mayores. Ahora todavía tenemos algunos representados. Nos acordamos de don Mauricio, que esta semana, ayer exactamente, cumplía años, que es una bendición. Pero nos acordamos también de Libertad, que no la podemos tener con nosotros y sé que le gustaría. Por la abuela Lola también, que también sé que le gustaría muchísimo estar. Por Luzmila, que lo sé, aunque hay veces que se haya despistado de avisarnos, porque la operaron esta semana y nos enteramos ayer, pero afortunadamente ella informó diciendo, salió todo bien con la gracia del Señor. Doy gracias al Señor por las enfermedades que he pasado, porque en todo el Señor me ha protegido. Y casi es lo que venía diciendo Sami antes de su mención, lo importante de pasar por ese tipo de pruebas, porque nos hacen crecer, nos hacen madurar. En el caso de ella, por una salud muy, pero que muy delicada, Creo que ella no expresa, ni siquiera creo que entendamos la magnitud de lo complicado que está, pero aún así siempre con el deseo de querer venir. Creo que así también nos acordamos de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros mayores en general, de toda la iglesia, nuestras familias. Familias que tendremos, para que no nos olvidemos, un almanaque del próximo año 2021 para regalar y para obsequiar al final. Entonces, toda la familia nos vamos a llevar un almanaque. Vamos a asegurarnos que las familias que hoy no están representadas también lo tengan y cuando todos tengamos uno, la próxima semana o la siguiente, pues ya podremos repartir, si nos quedan, para algún contacto que tengamos, alguna familia. Siempre es preferible que demos la oportunidad de regalar a otros, porque así llega la palabra a todos, porque todos estamos necesitados de ella. Yo no sé si quedamos, no, sí, esta semana tenemos nuestras reuniones, el martes no sé si habrá Seibi, que estamos ahí en el puente, no. Pero sí tendremos alabanza el viernes. Alabanza el viernes, yo buscando la editora la tenía enfrente. Alabanza el viernes, jóvenes creo que será el próximo sábado, ahí estarán organizándose ellos y los cultos que tenemos acostumbrados. Creo que es importante también que ojeemos, vamos mandando información en la página del Facebook de la iglesia, sobre la información que vamos, textos, versículos que compartimos durante la semana y hay hermanos que están preparando, actualizándolo. Es bueno que los leemos, que podamos disfrutar ese tiempo. Yo creo que esos son como versículos o textos o canciones en ocasiones como un oasis en el desierto de la semana, que hay veces que las cosas no hay para nada y de vez en cuando hay que pararse. Yo lo suelo hacer todos los días, en lo que me digan lo que puedo, pero esta semana que no he podido, ayer me pegué el atracón. Todo lo que no había podido ver, ayer tenía la oportunidad de disfrutarlo y de leerlo y de compartirlo. Así que hagamos lo mismo al respecto. Creo que no nos quedará más en cuanto a los anuncios. Vamos a tener la lectura. Hoy tenemos Santa Cena, importante. Vamos a poder compartir una vez terminemos el culto. Pero mientras tanto vamos a pedir al Señor que nos hable por su palabra. Y vamos a irnos a un texto en 1 Corintios, carta del apóstol Pablo, por la voluntad de Dios, dice así, en el capítulo 2 y versículos del 6 al 16. Yo le voy a pedir a Ana que ella sea la que tenga la lectura aquí. Puedes coger tu micro si quieres, Ana.
Nos ponemos en pie para leer la palabra de Dios y leemos 1 Corintios 2, versículos del 6 al 16. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Muy bien. Bueno, me gustaría hoy compartirles algo que tiene que ver con las novedades que aparecen continuamente. Yo no sé si ustedes se han percatado de la importancia de muchos acontecimientos que van sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad. Hemos tenido un montón de avances increíbles en todos los niveles: medicina, psicología, sociología, antropología, descubrimientos increíbles. Hemos tenido una historia del pensamiento humano, desde los primeros pensadores que tramaban e intentaban averiguar el porqué de las cosas, hasta antes de los griegos, hasta los griegos que empiezan a formalizar y establecer escuelas de pensamiento. Sócrates, Aristóteles, ¿les suena todo esto, no es verdad? Pero después ya historiadores unidos a estos pensadores. Nos podemos llegar hasta el momento del Renacimiento en el pensamiento humano, llegar hasta David Hume y así Rousseau, Descartes, y empezamos a hablar de todos esos pensadores, esos filósofos del pensamiento humano que nos hacen generar teorías sobre el positivismo, hoy muy reciente el relativismo o la subrelatividad. Hoy hay pensamientos en todos los niveles, hasta en el pueblo evangélico. Hemos vivido situaciones así, pero cuando yo pensaba en todo esto, me daba cuenta de que todo ser humano, piensen ustedes si no les ha pasado, si lo paramos en un momentito y nos damos cuenta que todo el ser humano en momentos determinados, según el pensamiento que reina en el momento social, todos queremos ir ahí, a ese nivel. De hecho, nos proponen todos. Hoy nos dicen, el pensamiento de la relatividad no es absoluta. A mí cuando me dicen, no estoy dispuesto a aceptar nada absoluto. Y cuando te dicen eso, ya te están imponiendo ese pensamiento absoluto. Es decir, que creemos que vivimos en un tiempo donde en las iglesias, en las familias, todo es relativo, todo depende de cómo se mire. Seguimos en ese mismo pensamiento. No es más que un pensamiento que en la Escritura también se dice, donde el ser humano quería hacerlo. En la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis, capítulo 2, cuando hablan de las iglesias, hablan de la iglesia de Pérgamo. Y dice que en Pérgamo, estamos hablando en momentos bíblicos históricos, ubíquense, si es así, en la iglesia de Pérgamo había un grupo que se llamaban los nicolaítas. Y los nicolaítas no eran más que aquellos que entendían que las cosas habían que hacerlas desde un punto de vista racional humano. Es curioso porque en una iglesia no tenemos que aplicar un razonamiento humano, sino un razonamiento espiritual, divino. Bueno, pues yo hoy les voy a hablar de eso porque
Quizá puede parecer esta pequeña introducción un poquito de trascendencia y de pensamiento humano, pero creo que el texto que hemos leído, siempre hay alguna frase en algún texto cuando lo leemos en la meditación que nos cautiva y nos dice, y a mí hay alguna frase que lleva muchísimos años cautivándome, y es que termina el texto que hemos leído, que Ana ha compartido con nosotros, termina diciendo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? ¿Quién le enseñó al Señor? Ahí podríamos tener todas respuestas. ¿Cómo que quién le enseñó? No tratemos al Señor como si fuese humano, que tenemos que aprender. Él es la esencia del conocimiento. Él es la verdad. Y cuando uno llega a esa conclusión, dice, bueno, pues si Él es la verdad, miren lo que dice a continuación. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice que somos Cristo, sino que tenemos la mente de Cristo, que pensamos como Cristo. Y cuando yo leía esta frase, la mente de Cristo, ¿qué significa la mente de Cristo? Bueno, pues cuando uno tiene curiosidades, saben lo que hay que hacer, ¿no? Averiguar el porqué de las cosas. Los expertos dicen que el ser humano tiene 5 obstáculos que le frenan, escúchenme bien, que le frenan a cambiar de mentalidad, a cambiar su mentalidad. Vamos a hablar de la mente de Cristo, pero vamos a hablar del concepto de mentalidad primero. Dicen que las cosas que nos frenan a que nosotros realicemos un cambio de mentalidad son 5. 1, el apego. A veces nos agarramos tantos a las cosas que no estamos dispuestos a cambiar. Pero porque sentimos, no es la zona de confort, que es otra condición, sino que sentimos alivio, descanso en ese apego. Y no queremos ni moverlo. Cuanto menos movamos eso, pues mucho mejor. Pero también está el miedo. El miedo que está asociado a dar paso, que también nos condicionan, porque no sabemos lo que va a ocurrir y la incertidumbre nos agobia y preferimos, por miedo, no avanzar, no producir un cambio en nuestra mentalidad. También está una mala estima, una mala consideración de uno mismo o incluso la mala consideración de lo que puede ocurrir hacia los demás. Uy, yo no valoro esto como fiable. Otra de las cosas es la zona de confort. Y hablamos mucho de esa zona de confort y es curioso porque yo le digo a mis alumnos siempre que cuando tenemos nuestra zona de confort y no queremos movernos porque estamos muy cómodos ahí, estamos impidiendo que nuestra zona de confort se amplíe cuando damos un paso hacia adelante. Y cada vez que ampliamos y cada vez que tomamos una rienda a algo nuevo, estamos ampliando nuestra zona de confort. Claro, si mi zona de confort es muy reducida, pues poco movimiento voy a tener. Cuanto más grande sea, más seguro me voy a encontrar. No voy a algo arriesgado, peligroso, inhóspito, que no sé qué va a ocurrir. Y el otro aspecto quinto importante que dicen que es un obstáculo son las costumbres. Y de eso sabemos un montón. Las cosas se hacen así porque siempre se han hecho así. Y nuestra iglesia ha luchado hasta con eso, porque las cosas no se hacen así porque siempre ha sido así. Las cosas se hacen así si Dios quiere que se hagan así. Todo lo que no es cultura humana. ¿Cuántas veces yo escuchaba de niño que hace ya muchísimos años, y eso es la cultura cristiana, las mujeres no podían ir en vaquero, tenían que ir con falda. Se tenían que cubrir con un velo, por una interpretación humana de un texto. Y por esa rigidez mental que obligaba a entender que cómo puede ser una mujer con pantalón. Eso no aparece en la Biblia. Es que en la Biblia hay cosas que no aparecen y que hoy sí aparecen. No se trata de eso. Esa rigidez mental que nos hace ser un pueblo no bautista, sino autista en ocasiones, que nos cerramos a esa rigidez mental, que no vemos las cosas así de una forma y tenemos que decir, ¿qué es bíblico? Eso es una crítica para nuestro pueblo. ¿Qué es bíblico y qué es cultural? ¿No es verdad? Son cosas muy distintas. Bien, eso tenemos que hacerlo como iglesia. En el fondo, el ser humano siempre ha querido avanzar y conseguir cosas, pero sus pensamientos están sujetos a la novedad de lo que hay. Si hay una forma de pensar así, todos vamos por esa línea. Ahora la forma de pensar, que siempre ha existido, pero de forma distinta, es negar a Dios. Pues venga, todo el mundo, no, yo no creo en Dios. Porque es lo que se usa. Pero ¿por qué no crees en Dios? Hombre, cuando te estás negando a Dios es porque hay por lo menos un aspecto en tu mente que te dice que existe, porque si no, no lo negarías, sencillamente ni lo mencionarías. Pero si ya hablas de una negación a algo es porque hay una existencia de ese algo. A lo que vamos es, esa lucha del ser humano por querer siempre tener una forma de pensamiento muy personal, está basada, y ahí viene la importancia, en una figura egocéntrica, donde todo gira en torno a nosotros, esa figura humanista que nos dice,
¿Por dónde vamos? ¿Esto me conviene, no me conviene? ¿Esta persona me acepta, no me acepta? ¿Me interesa este negocio? ¿Me interesa esta empresa? ¿Me interesa la forma de actuar de estas personas con las que me rodeo? Todo gira en torno. Parece en muchas ocasiones, yo no sé si les ha pasado, a mí sí, que a veces creo que me levanto por la mañana y pienso que yo soy el centro del mundo. ¿Cómo me encuentro hoy? Y cuando te paras un poco a ver las noticias, dices, no, no eres el centro del mundo. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano, eso es nuestra naturaleza pecadora, pecaminosa, tiene esa visión. Pero todo apoyo en lo que es humano cambia. Ya les he dicho al principio cómo pensábamos antes de los griegos, con los romanos en la Edad Media, siglos pasados, principios del siglo XX, todo el cambio filosófico de pensamiento que ha habido, y siempre ha cambiado, y el ser humano va según la novedad. Podemos agarrarnos, fíjense, podemos agarrarnos y sustentarnos en algo que creemos que es válido, porque me gusta pensar así. A lo mejor incluso lo llevamos hasta el plano deportivo, y soy del Tenerife aunque esté así. Hay algunos que son así. Bien, no pasa nada, eso es circunstancial. Hay algunos que parece que no, aquí no se puede tocar nada, y estamos escuchando las noticias que el Barcelona casi que en bancarrota, y parece que no estamos pasando nada. Pero después resulta que me agarra un partido político de derecha, de izquierda, de centro, de ultraderecha, ultraizquierda, da igual, ese abanico que hay, y casi lo defiendo con mi propia vida. Pero ¿saben lo que dice la Escritura? Que todo eso pasará. Vale, todo pasará. Entonces, si yo quiero cambiar mi mente como individuo y busco dónde van cambiando los pensamientos, mi mente se va adaptando a cada pensamiento distinto que yo voy encontrando. Y hay un planteamiento en la Escritura que me dice, puedes cambiar tu mente en base a algo que no va a cambiar nunca. ¿Y saben lo que significa agarrarme a algo que no va a cambiar nunca? Que sé las condiciones desde el principio y sé lo que me va a dar en un futuro y no voy a tener inseguridades que me producen que cambio, que no cambio. Llegado a este plano es cuando uno tiene que pararse y decir, ¿en qué nos estamos enfocando? ¿En qué te enfocas? No dónde te enfocas, sino en quién te estás enfocando. ¿A dónde va tu mirada siempre? En muchas ocasiones nuestro apoyo puede estar basado en la filosofía, en el pensamiento que estamos viviendo actualmente. Pero eso puede cambiar. Sin embargo, en Dios nos da esa seguridad. Fíjense ustedes hasta qué punto que el apóstol Pablo, y nos vamos a ir a otro texto, en Romanos capítulo 12, ¿cuántas veces lo habremos leído? Nos dice lo siguiente. Si puedes subir un poquito. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Termina diciendo, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo en Romanos 12? Está diciéndote algo. Nuestro yo, nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad es el timón de todas las cosas. Si queremos hacer cambio, no pueden hacer los cambios solo de apariencia. Porque, hombre, podemos cambiar de imagen, de look, como decimos, y dar una imagen que a lo mejor no somos. Ayer estaba viendo yo una película muy bonita al respecto, Aladdin. Estas que nos vimos en casa. Ayer tuvimos una sesión muy buena en casa porque empezamos a hacer las galletas en Navidad. Todos participamos, hasta yo que paré en el mensaje en un momento determinado. Digo, pues sí, me apetece hacer galletas. Después estábamos peleándonos por la mañana a ver si no las podíamos comer todas. Las cosas como son. Pero después de terminar esta sesión dijimos, vamos a ver Aladdin. Bueno, ya lo habíamos visto la mitad el día anterior y cuando lo termino de ver, si ustedes se fijan en el personaje, llega el mago de la lámpara, ¿no? El genio de la lámpara, y le permite 3 deseos, y uno de los primeros deseos, ahora creo que fue el primero, es que él quería ser príncipe. Pero no lo era un delincuente, lo que diríamos hoy un chorizo, pero de simpatía, ¿no? Diríamos, pues sí, era una persona que le gustaba sobrevivir, porque tenía que sobrevivir en una sociedad como esa, y se veía en la situación que la persona que él amaba era una princesa, y la única forma legal para poder estar con ella era ser príncipe, si no, no había manera. Bueno, la entrada fue espectacular y todo lo que transcurre en la película, ¿no? La nueva versión de Aladdin.
y encima Will Smith era el genio, pues imagínense, aquello era un show, viendo lo que significaba. ¿A dónde quiero llevarles con eso? Que en un momento el genio le dice, pero sé cómo eres, porque en el fondo tú no eres príncipe. No quieras ser lo que no eres. Porque en realidad, dice, tu forma de vestir no te va a reconocer nadie, porque es la apariencia. Pero sí te va a conocer alguien cuando manifiestes tu forma de ser, tu mentalidad. Hasta que él no cambió en el proceso y se dio cuenta que la clave estaba en ser como era, en que tenía que producirse un cambio de mentalidad donde él creía que era como un pobre delincuente que no podía conseguir nada, pues decir, pues no, ¿cómo que no? Puedes conseguir lo que quieras, puedes cambiar las cosas. Eso es un cambio de mentalidad. A veces queremos tener el genio que nos diga, uy, qué bien, qué buena imagen. Oye, damos una imagen espectacular. Tenemos que estar luchando con esa imagen. De hecho, a veces dependemos mucho de lo que otros digan de nosotros. Y eso nos condiciona. Y Dios te dice en tu palabra, en la palabra, en su palabra, nos dice, no es así. Yo no quiero que cambie tu look. Porque claro, yo digo, oye, soy pastor de una iglesia, a lo mejor mi look es que me tengo que poner corbata. Fue una de las primeras cosas que decidí en esta iglesia. No ponerme corbata. No porque esté mal o esté bien. A mí me gustan las corbatas, lo que pasa es que no hay como una distinción cultural, la corbata marca una diferencia y yo no marco diferencia. Las diferencias las marca Dios en nosotros, que es distinto. Yo no estoy, al contrario, no estoy negando que el ponerse corbata esté mal. Algunas me verán, alguna vez. Bueno, pues no es la apariencia, porque eso va a cambiar. Eso cambia, como lo dice el texto que leímos antes de 1 Corintios. No, quiero que cambie tu forma de pensar. Y aquí dice, ¿cómo podemos cambiar nuestra forma de pensar? Y ahí les voy a enseñar algo. El cambio de mentalidad es pensar como Cristo piensa. Preocuparte en buscar cómo le gustaría al Señor que hiciéramos las cosas. Y eso requiere en nosotros primero un sacrificio, dice en el texto. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Por qué el apóstol Pablo dice a los romanos vuestro cuerpo en sacrificio? Porque para la cultura griega, que era la que dominaba en ese momento filosóficamente hablando, por eso les dije que era lo que todo el mundo pensaba, el cuerpo era una prisión, te condenaba y te frenaba. Pobre desgraciado que soy, seré libre, porque lo que interesaba no era el cuerpo, eso era una incomodidad. Y aquí está el apóstol Pablo, dice, no, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Porque dice en la Escritura que mi cuerpo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces nos está diciendo, cuidado, que lo que Dios ha creado, no está mal. Si Dios nos creó con un cuerpo, no puede ser que eso lo desconsideremos como algo malo. Al contrario, Dios lo creó con una finalidad. Sin embargo, la cultura y el pensamiento de aquel momento decía que el cuerpo te limitaba y te frenaba. Y era una prisión para poder desarrollarte como persona. Fíjese, lo que estaba de moda. Hoy en día hay muchas cosas al respecto. Pero dice además, no solo el templo es cuerpo del Espíritu Santo, si nos recordamos bien, el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra se encarnó, se hizo cuerpo también para estar entre nosotros. Lo cual, si el Señor Jesucristo con cuerpo físico como el nuestro estuvo presente, tiene sentido que nosotros le demos la importancia al cuerpo. Pero está diciendo, tiene que ser un sacrificio, como dice en el texto, vivo, santo y agradable a Dios. Y dice, ¿qué es vuestro culto racional? ¿Qué quiere decir eso? El culto racional se refiere al servicio dedicado a Dios cada día. En la traducción, no voy a entrar yo en esos detalles, no sé si podemos subir un poquito el micro porque me parece a mí que estoy haciendo mucho esfuerzo o igual me están escuchando bien, espero que sí. Fíjense en algo importante, quizás porque soy un poquito gritón y me veo ahí. Mire, cuando habla del culto racional, está diciendo que el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios tiene que ser algo cotidiano. En la traducción del griego habla de cotidianidad. Cuando somos así cada día, no solo los domingos que venimos a la iglesia, sino yo salgo y cada día intento hacer las cosas de una forma viva, santa y agradable a Dios. Es decir, quiero servir a Dios cada día, en cada cosa, por muy cotidiana que soy. Y el segundo aspecto lo dice en el versículo 2 de Romanos 12. No os conforméis, está diciendo, no tomemos la forma, no os amoldéis a este siglo. Está diciendo, no te adaptes a este tiempo que vives.
porque esto caducará, porque esto va a tener finalización, porque esto pasará. Sino lo que tienes que hacer, y ahí viene lo importante y lo maravilloso, cuando algunos creen o dicen que los cristianos, ay, es importante el amor para los cristianos. Claro que es importante. El pueblo que no ama no puede ser un pueblo cristiano. Tenemos que amar. Pero no somos personas que amamos ingenuamente. No tenemos la fe del minero que creía porque se lo decían y porque culturalmente fue así. No, tenemos una fe donde entra, escúchenme bien, la razón. Pero no donde domina la razón. Domina la confianza, porque si fuese por el dominio de la razón humana, lo veremos ahora, estaríamos mal, porque eso también cambia. Amoldaos, dice, por la renovación de vuestras mentes, es decir, renueva tu mente. Una mente renovada nos pide. ¿Qué significa la renovación? Requiere primero no amoldarte al mundo y segundo, cambiar, y ahí viene del griego, no lo voy a decir con palabras, pero quiere decir cambiar tu esquema mental. ¿Ven? Mi esquema mental. Aquello que cuando tenía 7 años pensaba de la vida de una forma y cuando tuve 20 pienso de otra. Yo le hago un ejercicio a mis alumnos siempre cuando empiezan su primer año en secundaria y les digo, casi siempre lo he hecho, igual hay alguno que me habré olvidado, pero les digo siempre, chicos, vamos a hacer una redacción. Y aprenden a describirse cómo son ellos física, emocionalmente, socialmente, en las relaciones, en lo académico. Digo, y ahora imagínense, otra actividad, ¿cómo serán ustedes dentro de 10 años? La pregunta es inmediata. Yo qué sé cómo me voy a ver dentro de 10 años. ¿Cómo hago? Pues imagínate cómo te verías. ¿Saben qué? Esta actividad que la hice tantos años, hubo un año que una alumna en la universidad me mandó su redacción. ¿Se acuerda, profesor, que usted me recogió y me la devolvió? Sí, pues la tengo. Y hay cosas que he cumplido, pero hay otras que he cambiado. Menos mal que las he cambiado. Porque no podemos tener el esquema mental que teníamos con 7 años al esquema mental que tenemos ahora cuando estamos en el Señor. Y aquí te dice, renuévate, revísate, pon las cosas en orden. ¿Saben cómo? Ahí viene el cambio mental al que se refiere aquí. Ese cambio de esquema mental está diciendo, el mundo, su visión es egocéntrica. ¿Se acuerdan? Yo, el centro del mundo. Y aquí dice en la Escritura, nosotros los cristianos somos cristocéntricos. Cristo es el centro de todo. Todo gira en torno a Él. Por eso cuando nos levantamos por la mañana yo no digo, el mundo gira alrededor mío. No. Yo digo, el Señor Jesús. Miren, cuando falleció mi madre, que los patrones que uno tiene, que creía que todo giraba en torno a ella, ya no gira. ¿Saben qué decía yo cuando vi a mi madre así? Yo decía, gracias te doy. Y hoy lo digo más que nunca, hoy, porque te la llevaste y no pasó este tiempo que estamos pasando. Porque te la llevaste y está mejor ahora, porque está perfecta y glorificada ante ti. Porque supiste estar el tiempo y compartir con nosotros. Claro que sí, que en ocasiones me recuerda, esta semana cumplía años, el martes, y me recuerda a veces que me paro y digo, uy, qué bien me gustaría decirle a mi madre las cosas que estoy haciendo y los cambios que hemos tenido. Ella lo sabe. Está como en la carrera de los Juegos Olímpicos, está en la grada, viéndome correr la carrera de la vida, pero ella ya está en la grada. Ya está viendo cómo hay otros que compiten y cómo está dando testimonio. Pero todo el premio, el de ella y el mío, gira en torno a Cristo. Y así es para el cristiano. Todo gira en torno a Cristo. ¿Nos van a cambiar las cosas? Sí. Fíjese, por mucha tecnología que haya, tampoco nos podemos agarrar a ella. ¿No es verdad? Perfecto, todo está controlado. No, porque con tanta la tecnología y el saber humano, hemos estado meses y meses y meses esperando una vacuna para la solución de algo que no veíamos pero que existía. Y ahora que nos dicen que ya empezamos a tenerla, sin tenerla todavía, hay un efecto de relajación en nosotros, porque confiamos en que el ser humano nuevamente vuelva a salir. El ser humano representa para mí la figura del superhéroe, que siempre va vestido de blanco, con imágenes que, por fin llegó el séptimo en los superhéroes, ¿no? Pero yo creo que en el fondo es como el séptimo de caballería, que siempre llegaba tarde a los acontecimientos que pasaba. Hay una expresión muy española que dice, a buenas horas, mangas verdes. Y lo está hablando que el ejército español de aquel momento venían con mangas verdes y llegaban siempre tarde y decían, a buenas horas los de mangas verdes, ¿no?
Pues a mí me parece que el ser humano siempre está así. Nos creemos ser tan importante que en nosotros no puede sustentarse algo que es eterno. En Dios sí. Vamos a la conclusión del centro. El centro es Cristo y no somos nosotros, ¿de acuerdo? Pero hay algo que nos tenemos que preguntar, pero ¿cómo podemos conseguir tener una mente de Cristo? Esa sería la pregunta de oro. Yo les voy a decir hoy cómo. Nosotros tenemos la mente de Cristo cuando tenemos una mente educada por Dios. Una sabiduría de Dios que nos permite entender sus planes. Y aquí viene el texto que hemos leído en 1 de Corintios. Cuando dice, versículo 6 al 16, el apóstol Pablo dice, ¿cómo lo va a hacer? Existen varias formas de pensar el apóstol Pablo. Cuando piensas según las cosas del mundo, estas cambian. Pero cuando te adaptas a tus pensamientos conforme a la voluntad de Dios, eso es constante y eterno. No va a cambiar. Entonces la pregunta sería, ¿a qué dedicamos nuestra vida? ¿A qué dedicas tu vida? No tu tiempo libre, dice la canción. ¿A qué dedicas tu vida? Si la dedicas o te enfocas en las cosas humanas, ya sabes que eso caducará, terminará. No hay nada que sea eterno. Si te adaptas al pensamiento de Dios, eso sí es eterno. Pero ¿saben cómo se consigue adaptarme al pensamiento de Dios? Teniendo la sabiduría de Dios. La sabiduría es divina, la inteligencia es humana. ¿Qué nos dice eso? Que para tener una sabiduría, también es necesario, tener esa sabiduría de Dios para poder entender sus planes, lo que quiere Él para nosotros. Y lo vamos a ver así en el versículo 6. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre, 1 Corintios 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, en los que son ya mayores de edad, espiritualmente hablando. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Es decir, somos sabios en el Señor cuando hablamos entre nosotros, en esta reunión, y podemos compartir el mismo mensaje. Somos sabios espiritualmente hablando, y podemos entendernos entre nosotros porque somos espiritualmente mayores de edad. Hay otros que no lo son, y son los que no siguen a Jesús, los que no quieren obedecer su voluntad, y esos no pueden tener el mismo pensamiento que tenemos nosotros, son inmaduros, y nosotros nos consideramos en la madurez espiritual porque entendemos y tenemos a Cristo y entendemos y comprendemos qué conviene, qué no conviene, qué es de Dios, qué no es de Dios, y no nos agarramos a la sabiduría humana de los príncipes, porque ¿cuántos reinos y imperios han pasado? Un poquito de análisis de la historia, si se paran, verán que ha habido historias de países, imperios, reinos desaparecidos y reaparecidos, pero no han conseguido nada. Egipto lo que era, Egipto lo que es ahora. Lo que era Asia, en su momento, lo que es ahora. Zona de conflicto en muchos casos. Lo que era España, que era un imperio, lo que es España ahora. Algunos incluso añoran esa España de, a lo mejor no hace siglos, sino de hace años, y eso también es lamentable. Hemos cambiado. Pero dice en el versículo 7, mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Nos está diciendo en ese versículo que nuestra sabiduría es misteriosa, es decir, solo la pueden entender aquellos que piensan como Cristo, que entendemos la voluntad de Dios y entendemos muchas de las cosas. Por eso en la Escritura el Espíritu nos revela y nos muestra qué es de Dios y qué no es de Dios. Y esa forma de pensar no la tiene el ser humano que no es cristiano. ¿Entendido? Por eso hay algunos que dicen, pero ¿cómo dice eso ahí? Yo no lo entiendo. Hasta que empiezan a entenderlo, hasta que aceptan al Señor. Y entonces el Señor dice, a ti sí te lo puedo revelar. Hay cosas que ha privado de revelación hasta de los sabios y de los conocidos y reconocidos en este mundo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahí viene la clave. Si amamos a Dios, es decir, si estamos dispuestos a servirle y a obedecerle, podemos tener la sabiduría de Él. Si no, no se puede tener la sabiduría de Él. Cuando hay gente que quiere venir a la iglesia y escuchar de la Biblia, y son teólogos, incluso personas preparadísimas, pero no entienden el amor de Dios, no están recibiendo la sabiduría de Dios. Tienen un conocimiento de la Escritura academicista, pero no espiritual.
Y Dios te dice, hasta los más sencillos, hasta los niños que nos sorprenden a veces con conclusiones que nosotros llegamos y decimos, oh, nos sorprende. Yo continuamente veo como nuestros niños nos sorprenden gratamente. El Espíritu Santo dice a continuación, nos lo reveló, versículo 10, porque el Espíritu escudriña todo lo profundo de Dios. El Espíritu de Dios es el único espíritu que puede conocer la intimidad de Dios, porque el espíritu humano es el único que puede entender el interior y lo íntimo humano. Pues de la misma forma dice en la referencia, está diciendo, solo el Espíritu de Dios te puede revelar lo que Dios piensa, por eso es el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu te revela lo que Dios quiere para ti. ¿Para mí? ¿Tan importantes somos para el Señor? Sí. No solo la niña de sus ojos ni que nos lleva en el cuenco de su mano, es que somos sumamente importantes. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No pensamos ya como el mundo. No tenemos la sabiduría humana que caduca y que va cambiando, sino que tenemos, dice el versículo 12, el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, pero no con palabras enseñadas humanamente, dice la Escritura, sino con los que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahí viene la lógica, teniendo la sabiduría de Dios, porque viene de Dios por medio de su Espíritu, podemos entender sus planes. Y cuando nosotros somos capaces de entender lo que Dios quiere para nosotros, lo tenemos todo. Si a mí hoy me dijese, puedes saber hoy lo que te va a ocurrir en los próximos años. Hombre, hay veces que hay cosas que me gustaría saber, pero hay otras que dirán, no, yo no quiero mover eso, mejor ni lo sé. Me gusta ser creativo hasta para el día a día. Pero que diga, mira, te pase lo que te pase, vas a terminar aquí. Habremos pasado por circunstancias, pero algunos que hemos pasado por circunstancias muy duras en la vida, nos damos cuenta que cuando paramos y miramos ahora el pasado, decimos, gracias Señor, porque estoy aquí y no hubiera imaginado estar aquí en este momento. Gracias Señor, porque me has bendecido tan grandemente. Ahí es donde tenemos que pararnos como cristianos y decir, Señor, yo no sé tú lo que tú me esperas, pero te aseguro que tus pensamientos siempre son para bien. Y cuando estemos en ese final diremos, wow, ha valido la pena. Hemos salido bendecidos grandemente. Como decía Sami antes al principio, nos decía y nos añadía que tenemos que ser agradecidos por las circunstancias, por los problemas que recibimos. No está hablando de un planteamiento de, sí, que nos echen todos los problemas encima. No, si lo podemos evitar, hay que evitarlo. Lo que está diciendo es, sé agradecido porque esas son oportunidades que Dios te da para crecer y madurar, para fortalecerte en Él y para decir, me pasa algo, busco de Dios. Estoy con un problema, busco de Dios. Me están maltratando, me están ofendiendo, busco de Dios. Me van las cosas de maravilla, busco de Dios. No nos olvidemos, porque siempre buscar de Dios nos va a dar garantía de bendición. Dios nos ha llamado a ser cabeza, no ser cola. Dios nos ha llamado a que seamos un pueblo que digamos, si hay algo importante, es que entendamos de una vez que nuestro pensamiento es el pensamiento de Cristo. Vaya ese pensamiento. Si tenemos el pensamiento de Cristo, sabremos qué hacer en todo momento. Y eso nos da todas las garantías. Pero tenemos, y ahí viene la clave, que creerlo. Por eso les decía que no se trata de apariencia, porque por guapos, guapísimas serían todos y todas. Porque eso puede ser una imagen que damos. Es un cambio de mentalidad. Tienes que cambiar en tu mente y decir, yo no pienso más como un hombre o como una mujer, yo pienso más como Cristo. Eso es un cambio de paradigma, de planteamiento para toda la vida. Y cuando pensamos así, el Señor bendice. ¿Qué es difícil? No, no es difícil. ¿Saben dónde lo podemos hacer? ¿Cuál va a ser nuestro entrenamiento? Él nos ha dejado las pautas. Así como cuando vamos a hacer ejercicio y nos dan una tabla de ejercicio para mantenernos, decimos, esta serie de ejercicios. El Señor también nos ha dicho, para tener la mente de Cristo, mi mente, hay una serie de pautas que te dejo bien claras y por escrito. Porque sabíamos que éramos cortitos.
o por lo menos pensó en mí cuando pensó en eso, ¿no? Y necesitaba que estuviese escrito, y es su palabra. Cuanto más absorbas de la palabra de Dios y más te relaciones con Él, tu mente se parecerá más a la de Cristo. Dicho de otra manera, la Biblia es la mente de Cristo en papel. ¿La tienes? Yo la tengo. Y yo te invito esta mañana a que tu cambio de mentalidad pase por eso. Por decir, ya sé que es cuestión de mente, de cambio de esquema mental. Ya sé que depende de lo que yo pienso, pero también sé que está escrito. Y sé que el Señor me está diciendo en esta mañana que tengo que cambiar mi forma de pensar. Que deje de pensar en el mundo. Que deje de pensar si mañana cobraré o no cobraré. Si mañana voy a tener... No estoy diciendo que dejes de hacer, porque si tienes que tener ingresos, tienes que trabajar. Es que dejes de pensar, dicho de otra manera que lo van a entender mejor, que te dejes de preocupar, de ocuparte antes de tiempo por lo que va a ocurrir y que diga, Señor, yo tengo la mente de Cristo y tu mente me está diciendo a mi mente, tu espíritu le está hablando a mi espíritu y le está diciendo, descansa en mí. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Descansa en eso, porque cuando lo hagas, pensarás como Cristo, actuarás como Cristo e impactarás en otros como Cristo ha hecho en nosotros. Quiero que nos vayamos hoy para casa cuando nos tengamos que irnos, ahora no los estoy echando. Quiero que nos vayamos pensando que cada día en la semana, así piensa Cristo, esto lo haría el Señor. ¿Actuaría de esta forma? ¿Tomaría esta decisión? ¿Es conveniente a veces hasta para nuestra salud? ¿Comería esto que a lo mejor no es lo aconsejable? Porque Él se cuida de mi salud y mi cuerpo. ¿Tomaría estas decisiones precipitadas o las pensaría antes? Pónganlo todo en las manos del Señor. Cuando lo ponemos todo en oración, estamos pensando como Él. Yo al Señor me lo llevo a todos lados. Hasta para aparcar me lo llevo. Me lo llevo hasta para ir de compra. Me lo llevo incluso en mi casa, lo tengo todo el rato y hay veces que me apetecería decirle a alguien que me rodea, vecindario paralelo, algunas cosas y tengo que decir, no, Señor, ¿tú actuarías así? ¿Cómo actuarías tú, Señor? ¿Cómo pensarías tú en esta situación? ¿Ven? Pensar como Cristo. Les reto a que esta semana, que este tiempo de Navidad que empezamos en diciembre a recordarlo, aunque los centros comerciales ya no lo recuerdan desde el domingo pasado, se ha mezclado una cosa extraña, ¿no? El Black Friday que se ha mezclado con el comienzo de la Navidad. Antes nos decían que la Navidad comenzaba en el Corte Inglés, así lo cantaba Sabina, ¿no? La Navidad vino con el Corte Inglés, pero hay otros que incluso ya mezclan Halloween y ya estamos mezclando en Navidad. De festejo en festejo y nos perdemos la esencia. Yo estoy viendo que los adornos navideños que furulan por Santa Cruz cada vez son menos navideños de lo que deberían ser. Tienen color, pero no son navideños. Hasta las letras de las canciones de los villancicos están siendo más adaptadas a todos los gustos, pero no son navideñas. No hablan de la Navidad, y la Navidad es la natividad, el nacimiento del Señor Jesucristo. Y tenemos un tiempo de recogimiento este mes de diciembre para decir, párate en pensar en el nacimiento de Cristo, porque ese es el que te ha dado a ti sentido a lo que tú piensas hoy. Hoy me estoy alargando un poquito y termino con esto, que todo lo que pensemos, que es donde cambia el timón, sea conforme a la voluntad de Dios, porque si es así, todo lo que sintamos y todo lo que hagamos será conforme a su palabra. El Señor pensó en nuestra mente. Yo creo, y me van a permitir esta licencia, igual me matan por lo que voy a decir, que en muchos casos habla más a las mujeres que a los hombres. Porque las mujeres lo piensan por perfil general, excesivamente todo lo piensan. Los hombres somos muy acostumbrados, y lo digo por mí, que a veces descansamos en que la decisión, yo se las delego a mi mujer. Las decisiones, no. Hombres y mujeres somos llamados a que reflexionemos y a que ese timón que tenemos, dejemos que Él agarre y que Él dirija. Porque así todo lo que hagamos será de bendición. Amén. Si quieres seguir viendo estos vídeos, suscríbete y dale a la campanita.
Dios te bendiga.